Ya les pasé la encuesta, llénenlo antes de al principio de esta clase. ¿Sí? Vayan llenando la encuesta para confirmar la asistencia. Listo, Jordan, cuando quieras. Ya. A ver, 3, 2, 1. Ya. Espera. ¿Se está grabando? Sí. Ah, ya. A ver. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Jordan y esta vez vamos a presentar acerca del taller de electrónica básica. Va a ser una segunda parte acerca de lo que aprendimos anteriormente sobre álgebra booleana, pero esta vez vamos a ver las compuertas OR y AND. Así que, siguiente, por favor. Ya. Como podrán ver, en esta hora de la sesión vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que es la álgebra booleana, además de que vamos a identificar su utilidad, pero esta vez solo vamos a ver las compuertas OR y AND que se mencionaron anteriormente. El resto lo vamos a mencionar ya la siguiente clase para simplificar mejor. Para, también vamos a comprender su uso. Hemos visto en la anterior clase que hemos usado una pequeña parte de las compuertas, así que vamos a ir más a detalle esta vez. Y ya bueno, para finalizar, voy a hacer una simulación por Proteus. Y no solo eso, también se va a volver a presentar en físico. Y para eso voy a prender mi cámara. Ya bueno, eso sería todo por mi parte. Para luego pasar por mi compañero que le va a presentar una simulación por Proteus. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Para esta pequeña retroalimentación, hemos visto en la anterior clase que hemos hecho unos ejercicios aplicando álgebra booleana. Ahí se puede ver su tablita. Y también hemos visto también qué son los binarios. Hemos hecho que los decimales se pasen a binario y viceversa. Si recuerdan también la otra clase, por medio de la simulación Proteus y por Tinkercad hemos hecho unos pequeños compuertos que se ven ahí en la pantalla. Hoy vamos a también a usarlos, pero de mejor manera y explicando cómo funciona. Así que ya he explicado esto, vamos a seguir con la siguiente. Ya. Es la definición de una compuerta lógica. Para eso mi compañero que si está presente va a explicar esta parte. Buenas, entonces comencemos. Las compuertas lógicas son dispositivos que van a tener una cierta cantidad de entradas y te van a dar una especie de resultado, una especie de valor, ¿no? Como se puede apreciar, estos son diferentes tipos de operadores, tipos de compuertas lógicas que vamos a explicar más adelante. Pero como la definición dice, van a tener una cierta cantidad de entradas. En este caso va a tener una entrada y va a tener lo que es una especie, una salida, ¿no? Pero también existen compuertas que presentan mucha mayor cantidad de entradas, ¿no? Como se puede observar en el tipo de compuerta AND, presenta dos entradas y va a presentar lo que es una salida, ¿no? Eso, en ese caso sí no va a cambiar la cantidad de salidas, sin embargo va a cambiar y va a variar en la cantidad de entradas, ¿no? Eso se va a ver mucho más adelante con lo que son los circuitos integrados, van a poder apreciar, inclusive hay tipos de compuertas que tienen de 3 entradas hasta 4 entradas, si no estoy mal. Entonces, como definición, podremos decir que las compuertas lógicas son dispositivos que tienen una o más entradas y de acuerdo al valor que tomen, de acuerdo a estas entradas, van a determinar lo que es una salida, ¿no? Pueden ser lo que son NOT, AND y OR y otros tipos más. A ver, pasemos a explicar qué son los circuitos integrados. Bueno, los circuitos integrados son circuitos eléctricos pequeños que tienen o conforman, ¿no?, pequeños tipos de compuertas lógicas, ¿no? En su interior van a poder apreciar que hay una cierta cantidad de compuertas lógicas, pueden ser AND, pueden ser OR, y entonces podríamos decir que
un circuito integrado viene a ser un circuito eléctrico pequeño que está constituido por una especie de encapsulado de forma negra, de color negro, como se puede observar, y presenta una serie de patitas, ¿no? Estas patitas vendrían a ser las entradas y salidas de acuerdo a la disposición del diseño del circuito integrado de exposición, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente y vamos a explicar ahora lo que son nuestra primera compuerta lógica, nuestro primer operador lógico, que en este caso viene a ser el AND. El AND está relacionado con el término de condición, es una especie de condicionante. ¿Qué quiere decir esto? Que las entradas, como se puede observar, presenta dos entradas, que las dos entradas sí o sí se tienen que cumplir para darme el valor de la salida, ¿no? Entonces podemos decir que una salida es igual a 1 solo si ocurre el único caso que las dos entradas vienen a ser 1. En el caso de que si una entrada es 0, el valor me va a dar 0, ¿no? Y esto pueden asemejarlo con lo que es AND, el término de su expresión matemática, como si fuera una especie de multiplicación, ¿no? Como si fuera asemejarlo un poco, ¿no? Porque en el término de multiplicación también se da en el caso que cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0, y si es solo te da 1 si los dos son 1, ¿no? Entonces, como se puede observar, la expresión matemática es esta de acá, tiene diferentes formas, que es esta de acá, esta creo que es la más conocida de todas, o inclusive esta. Ahora pasamos a ver lo que es una especie de ejercicio práctico, una especie de ejercicio sencillo, puesto que también este tipo de compuerta lógica AND también presenta su representación eléctrica, ¿no? Como se puede observar, y es una representación en serie, como se puede apreciar, donde el objetivo en este caso vendría a ser, o la resultante en S, vendría a ser acá aprender lo que es el LED, aprender lo que es el foquito, ¿no? Dependiendo de nuestra primera variable, que vendría a ser A, y nuestra segunda variable, que viene a ser B. Ya en la anterior clase habíamos visto lo que son las tablas de verdad, ¿no? Y que los componen son valores binarios, ¿no? Que en este caso vendría a ser 0 y 1, como se pueden observar acá. Entonces vamos a tratar de hacerlo de forma eléctrica y también de forma matemática, ¿no? Lo hacemos primero de forma matemática. Habíamos dicho que funciona como una especie de multiplicación. Entonces tratemos de hacerlo. Si 0 por 0 te va a dar siempre 0, 0 por 1 te va a dar 0, 1 por 0 te va a dar 0 y 1 por 1 te va a dar 1. Bueno, en este caso se puede decir que es más sencillo, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es mayormente interpretarlo de forma lo que es eléctrica, ¿no? En circuitos eléctricos, que vamos a mostrar ahorita a continuación. A ver. Como saben, esto está conectado a una especie de fuente, a una especie de 5 voltios. Entonces nuestro objetivo es hacer de que prenda lo que es este LED, de que prenda nuestro foquito. Entonces, para llegar a prender nuestro foquito vamos a ver lo que es el primer caso, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el caso 0, nos dice que A está en 0, es decir, que se encuentra abierto, nuestro primer switch se encuentra abierto, y el segundo switch, que es el switch B, se encuentra también abierto, por lo tanto es 0. Entonces, vemos que la corriente está tratando de pasar, pero sin embargo se encuentra con el primer obstáculo, ¿no? Dado que no puede pasar por el switch A porque se encuentra abierto, ¿no? Por lo tanto, nunca va a llegar a pasar la electricidad al foquito, ¿no? Por lo tanto, el foquito en este caso, al estar prendido, me va a dar como valor 0. Ahora hacemos el segundo caso, donde se puede apreciar que mi primer switch va a seguir abierto, por lo tanto es 0, pero el segundo switch va a estar cerrado, por lo tanto es 1. Entonces este se va a cerrar, vamos a cerrarlo acá, y vamos a poner acá 1. Entonces vamos a tratar de simularlo. Entonces viene la corriente eléctrica, sin embargo la corriente eléctrica tampoco va a poder pasar, no va a poder llegar al foco para prenderlo. ¿Por qué? Porque su único o su principal camino viene dado por el switch A, ¿no? Pero el switch A se encuentra abierto, ¿no? Por lo tanto, la resultante va a seguir siendo 0, puesto que nuestro foco nunca se va a llegar a prender porque nunca le va a llegar electricidad. Entonces pasamos al segundo caso,
ponemos esto. Segundo caso, donde tenemos que ahora sí viene que el switch A está cerrado, por lo tanto es 1, cerramos el switch, pero el switch B se encuentra abierto, ¿no? Entonces hacemos una simulación de que viene la electricidad por acá, está pasando, ya pasó por A, sin embargo, el switch B se encuentra en su camino, el cual se encuentra abierto, entonces nunca tampoco va a llegar lo que es la electricidad, va a llegar lo que es al foquito Y, ¿no? Por lo tanto, la resultante me va a seguir siendo la misma, me va a dar 0. Ahora pasamos al tercer caso, el último caso, donde nos dice de que tanto el switch A como el switch B se van a encontrar cerrados, por lo tanto son 1. Entonces hacemos la simulación, ¿no? Entonces viene lo que es la corriente, pasa por el switch A, pasa por el switch B y por fin puede llegar a su destino, que es el foco, y proceder a energizarlo, ¿no? Por lo tanto se ilumina lo que es nuestro foco, siendo en este caso 1. Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo al operador lógico AND? Que solo se va a cumplir el 1 si solo si el componente A y el componente B, o todos los componentes o todas las entradas tienen sí o sí o ser 1, ¿no? Solo se va a cumplir en este caso. En los demás casos, si uno de ellos solamente tiene 0, siempre va a salir 0, como se puede observar. Entonces, pasamos a los diferentes circuitos integrados que presentan adentro estos operadores lógicos AND, ¿no? El primero es un 7408. Este circuito integrado presenta 4 operadores AND y cada operador AND presenta 2 entradas y presenta lo que es una salida. Es decir, que vas a poder jugar con 2 variables y vas a tener una resultante, ¿no? Por cada operador lógico. Sin embargo, el circuito integrado 7411 va a presentar el mismo operador, sin embargo, el número de variables de entrada va a cambiar, puesto que el número de variables de entrada en este caso va a ser 3, 1, 2, 3. Sin embargo, como siempre, va a tener una sola salida, ¿no? Es decir, que el 7411 va a ser un circuito integrado que tenga 3 operadores lógicos AND y 3 entradas lógicas. Entonces, pasamos al otro circuito integrado, que es el último, el 7421. Este presenta 2 compuertas lógicas AND, pero el número de entradas lógicas son 4 entradas lógicas. Disculpen, son 4 entradas lógicas y una entrada, ¿no? Entonces, de acuerdo al circuito que estés implementando, de acuerdo a la disposición de variables de entrada que necesites, puedes utilizarlo, ¿no? Ya sea el 7408 si vas a hacer un circuito con 2 variables de entrada, o el 7411 si vas a hacer un circuito que necesite 3 variables de entrada, que en este caso podría ser A, B y C, ¿no? Y si necesitas un circuito que tenga 4 variables de entrada, que podría ser A, B, C y D, en este caso estarías utilizando el 7421. Ay, disculpen. Ahora pasemos al siguiente operador lógico, el operador lógico OR. Este operador lógico está conocido como un término de alternativa, pero ¿por qué recibe este nombre? Esto se debe a que si se cumple uno de ellos, si se cumple ya sea A o B, el resultado me va a dar 1, ¿no? Es decir, si A es 1 y si el otro, independientemente si es 0 o es 1, siempre el resultado me va a dar 1. O sea, con que uno de ellos sea 1, ya el resultado me va a dar 1. Entonces, esto en el símbolo matemático, expresión matemático, algunos lo relacionan con la suma, algunos, ¿no? ¿Se puede asemejar? Claro que se puede asemejar. Entonces, la expresión matemática se da de esta forma, ¿no? Entonces, el mayormente conocido es esta de acá, creo que todos lo conocen, y algunas de sus variantes son esta de acá y la de acá. Entonces, el operador lógico OR genera un resultado 0 solo si cuando todas las variables de entrada son 0, ¿no? Entonces procedemos a hacer una especie de ejercicio básico. También tiene su forma de circuito, ¿no? En este caso ya no es en serie como el AMP, sino es
circuitos con componentes conectados en forma de paralela, ¿no? Entonces, procedemos primero a hacerlo de forma de expresión, de forma matemática, y de ahí procedemos a hacerlo de forma eléctrica, como se vio en nuestro anterior caso. A ver, 0 más 0 te va a dar 0, 0 más 1 te va a dar 1, 1 más 0 te va a dar 1. Sin embargo, acá 1 más 1 no es como la expresión matemática que todos nos enseñan que es 2, ¿no? En este caso, dado que todo se conforma por ceros y unos, el resultado te va a dar 1. Entonces, esto es la definición que te explicaba anteriormente OR, ¿no? Que solo si te va a dar 0 si los dos variables de entrada o todas las variables de entrada son 0, ¿no? Basta con que sea 1 para que el resultado te dé 1. A ver, ahora hacemos lo que es de forma como si fuera un circuito. Entonces, hacemos el primer caso o el caso 0. Entonces vemos que los dos switches de entrada, tanto el switch A como el switch B, es 0, ¿no? Entonces, por definición, la energía nunca va a llegar lo que es a nuestro foco. Por lo tanto, el foco nunca va a estar prendido, por lo tanto va a dar 0. Sin embargo, en el segundo caso, bueno, el primer caso, que viene a ser este caso 1, en el caso 1 nos dice de que el switch A va a estar abierto, sin embargo el switch B va a estar cerrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra corriente eléctrica, si bien por el camino de arriba no va a poder pasar, por el camino de abajo sí va a encontrar un camino libre, llegando así a iluminar lo que es nuestro foquito. Se ilumina el foquito, por lo tanto el resultado me da 1. En el caso 2 va a suceder lo que es parecido, siendo que el A va a estar cerrado, el camino va a estar cerrado, permitiendo el acceso de la corriente e iluminando lo que es el foco. En el último caso, tenemos que los dos caminos están cerrados, por lo tanto nuestra corriente eléctrica va a poder llegar por estos dos caminos y va a poder igualmente iluminar lo que es el foco, dándonos como resultado que va a ser 1. Visto esto, vamos a explicar lo que son algunos de sus circuitos integrados, ¿no? que tienen como componentes lo que son los operadores lógicos OR. Entonces, tenemos el primero circuito integrado, que es el 7432. El 7432 presenta 4 operadores OR, como se puede observar, 4 compuertas, y presenta en este caso 2 entradas y una salida, ¿no? El 4075 por su parte presenta también 3 operadores OR y presenta 3 entradas y una salida. Asimismo, el 4072 solo va a presentar 2 operadores, sin embargo el número de variables de entrada va a ser más, ¿no? Vienen a ser 4. Como había mencionado anteriormente, esto lo vas implementando de acuerdo a tu conveniencia, ¿no? De acuerdo a las variables de entrada con las que trabajes, ¿no? Finalizamos y vamos a hacer una especie de combinación. Vamos a combinar tanto el OR como el AND, ¿no? Teniendo así teniendo así lo que es tanto el paralelo como en serie. Vamos a hacerlo de forma eléctrica para no perder tanto tiempo e ir con las simulaciones tanto en el plano real como en el plano simulado en Proteus, ¿no? También. Entonces, vamos a hacer el caso 0, donde los 3 switches se encuentran abiertos. Esto ya por definición sabemos de que nunca se va a prender lo que es el foco, por lo tanto te va a dar 0. Tenemos que el switch A y el switch B se van a encontrar abiertos, sin embargo el switch C se va a encontrar cerrado, pero el problema es aquí de que el camino central, justo el principal por donde pasa la electricidad para llegar al foquito, viene a ser el A, pero al no encontrarse cerrado nunca va a llegar a poder utilizar el camino C, por lo tanto nunca va a llegar la corriente, siendo 0 también el caso 1. Ahora vamos al caso 2, donde me dice que igualmente el switch A se va a encontrar abierto, sin embargo el switch B se va a encontrar ahora cerrado, pero el switch C se va a encontrar abierto, ¿no? Como había mencionado antes, el mismo caso anterior, la corriente eléctrica necesita sí o sí pasar por A,
por lo tanto nunca va a llegar a su destino, que es el foquito, por lo tanto va a seguir siendo 0. Vamos al caso 3. Vamos al caso 3. Donde tenemos que tanto el switch B como el switch C, es decir, los switches que se encuentran en paralelo, se encuentran cerrados, pero es el mismo caso anterior, necesita sí o sí, o depende, ¿no? Para que prenda el foquito, pasar por el camino principal, que es el A. Por lo tanto nunca va a llegar energía y por lo tanto nunca se va a prender el foco siendo 0. Entonces tenemos esto acá y pasamos al cuarto caso. El cuarto caso es ahora sí por fin se encuentra lo que es el switch A cerrado. Sin embargo la corriente ya pasó para acá, se encuentra en este punto, pero acá hay un problema, no va a poder llegar porque ninguno de los caminos se encuentra cerrado, se encuentran los dos técnicamente abiertos. Entonces por lo tanto va a ser el resultado 0. Pasemos al quinto caso, donde en el quinto caso el C ahora sí va a estar cerrado, por lo tanto va a ser un camino para que pueda llegar la corriente eléctrica, haciendo que nuestro foquito en este caso prenda, en este caso siendo 1. En el otro también va a ser lo mismo, puesto que ahora el camino B es el que está cerrado, por lo tanto la electricidad va a llegar al foco. Entonces tenemos esto así. Y pasamos al séptimo y último caso, donde tenemos que el switch A se encuentra cerrado, el switch B se encuentra cerrado, el switch C se encuentra cerrado. Entonces por lo tanto pasa la energía eléctrica por A, puede pasar por B o por C y llega lo que es al foquito, prendiendo así y dándonos como resultado 1. Bueno, eso sería técnicamente todo. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la práctica, las simulaciones y lo que es el plano real, ¿no? Listo, eso sería todo por mi parte. Bueno, bueno, hola de nuevo, esta vez le voy a presentar la parte de la simulación de Proteus y por supuesto la parte física. Y para eso voy a prender mi cámara. Pero antes de eso vamos a ver cómo funciona un circuito. Ya en la anterior clase hemos visto cómo funciona este circuito que he hecho acá. O sea, o sea que para darle ahí a la simulación, 1. Le cambio, 1, 1, 0 y 0. Ya. Ahora para explicar cómo es su funcionamiento vamos a hacer uno nuevo, pero con estos valores. La anterior clase hemos hecho unos ejercicios que serían estos de álgebra de Boole y hemos visto que al hacer esto, a ver, ahí está, ya, que al resolverlo nos da resultado esto y el segundo nos da resultado ese de acá, A más C y el otro A más C, A más B más C. Ya. ¿Para qué hice esto? Es para reducir las compuertas que iba a hacer. ¿Y por qué digo eso? Ya que si tenemos A más B más C, tendría que ser más compuertas. O sea, si recuerda muy bien esto de acá, esto nos dice un montón de cosas, que AND es representada por esto, y OR con esto. Así que al tener A más B más C tendría que usar dos, ¿sí o no? Uno para esto, así, bien. Supongo que te sa A más B, ¿sí o no? A más B nos da A más B, ¿sí o no? Ya, aquí el AND hace que lo sume. A ver, me he equivocado. Disculpen. Vaya. Disculpen el OR. El OR hace que sumen estos dos valores para que al final el OR
se sume con el C y obtengamos la misma respuesta, A más B más C, pero multiplicado por A más B más C más D. O sea, tendría que tener otro cuarto variable. Otro cuarto y nos dice que está multiplicado. O sea, nos está diciendo que es A más B más C más C D. Así que pues, fácilmente puedo agarrar esto, ¿sí o no? A más B más C. Y lo puedo sumar. Y aquí lo que dice es que se obtiene A más B y más C, C. Y acá, en esta parte de acá, es A más B y más C. ¿Vieron? Ahí está. Ya al tener estos dos, no dice que se multiplican, ¿sí o no? Entonces necesito otra compuerta para unirlos. Ahí está. Se multiplican y finalmente se unen. Y así obtenemos nuestros resultados, ¿sí o no? Ya. Ahora vamos a olvidar todo esto. Lo borro. ¿Por qué? Porque ya no necesito esto. Ya resolviendo tenemos esto, que es más sencillo. Porque solo tendríamos que usar 1, 2, 3. Así que ya haciéndolo el Proteus, vamos a hacer las tres variables. 1, 2 y 3. Pero bueno, voy a mantenerlo acá para comprobar si es cierto lo que dije. A ver, a eso, no. A ver, copiamos esto de acá y lo pegamos. Vamos a comprobar si lo que tenemos es verdad. O sea, ignoramos esto. Y lo que vamos a hacer es otro. Pero ahora con A más B más C. Así que decimos 1, 2 y 3. Ya. Nos dicen que se suman, ¿sí o no? Así que solo necesito un, un OR. O sea, los tres se suman. Así que hago esto y hago esto. Y listo. Ya está. Solo era esto. ¿Sí o no que les enseñé que este es A, B, C y D? Acá se suman y nos da A más B. Luego acá pasa C, se suma y nos da A más B y más C. Luego se suma, luego acá se suma con esto y nos da A más B más C más D. Y luego se multiplican y obtenemos esto de acá. Pero al resolverlo tenemos esto, A más B más C. Entonces sería lo mismo, ¿sí o no? Solo que más reducido. En vez de hacer esto, podemos usar este método. Así que ya lo conecto y lo hago funcionar. Ya. Ahora, ¿cómo manejo esto? La pregunta. Ya bueno, la anterior clase hemos visto códigos, ¿sí o no? Que al, que al vamos a usar los códigos binarios. Así que vamos a agregar A más B más C. Así que lo llenamos con binarios. 0, 1, 0. Disculpe. 0, 1, 0, 1, 0. Acá también lo llenamos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Así de este orden. Y ya tenemos. A ver, 4. Ah, me he pasado. A ver. Ya está.
¿Qué significa estos binarios? Ya bueno, si hemos estudiado esto, hemos descubierto que significan que son los números binarios que están en decimal, o sea, 000 es 0, 001 es 1, 01 10, 2, y así hasta llegar hasta el 9. A ver. Ajá, hasta el 9. Pero por el momento vamos a usar hasta acá, hasta el 8. Ya que cuando llega hasta cierto punto se va a seguir repitiendo. O sea, 0, 0. Así que no lo vamos a tomar en cuenta. Ya. Ahora nos enfocamos acá. A más B. ¿Qué pasa acá? Que, ¿qué nos dice la teoría? Que al sumar A más B, el código nos da 0, 0, 0, 0 y el resto 1. Y si nos enfocamos, ahora nos está diciendo que ya sea que cualquiera de los dos tenga un 1, será incluido. O sea que si tengo al menos por lo menos un 1 en los ambos, podemos ponerle 1, 1. Por eso que cuando B tenga 1, se puede poner 1. A tiene 1, se tiene 1. Y si los dos tienen 1, normal 1. Y el único que queda es 0, 0. Así que teniendo en cuenta en eso, vamos a ponerlo acá. Ya. Nos enfocamos solo en A y en B. Así que en A y en B nos enfocamos, ya que estamos sumando 0, 0, 0 o 0, 0, 0, 0, y aquí 0, 1, 1, 1, y mira, el resto ya le ponemos 1, ¿sí o no? Ahí está. Así que era. Ahora, con A más B más C. Esto, a sumarlo con más C, o sea que ahora nos vamos a enfocar en estos dos. Y al sumarlo, vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, a ver. Si hay dos ceros acá, ya no se considera, se pone 0 de frente. Y el resto 1, ya que al tener, si uno de los dos tiene 1, lo puedo poner 1. Ahí está. Así que ya. Y esto es lo que tenemos como resultado. Un 0, 1, 1, 1. Ya, teniendo en cuenta esto, vamos a jugar con los valores. Así que nos olvidemos de esto un rato. ¿Y qué nos dice? Que si tenemos 0, 0, nos va a dar 0. Miren. ¿Ves? Si tengo 2, 3, 3, 0, nos da 0. ¿Qué nos dice cuando tengo 0, 0, 0, 1? Que va a ser 1. A ver. ¿Ves? Ahí está. Esto es representado como A, B y C. Y he descubierto que si pongo los 0, 0, 1, me da 1. A ver si acá funciona. Mira, lo mismo. Así que en vez de ser esta cosa muy grande, puedo hacer esto más chiquito y me va a salir lo mismo. Pero bueno, para hacer esto necesito saber cuáles son los cuatro variables y cuándo me dan a 1 acá. Así que por el momento no voy a hacer porque, bueno, me voy a tardar en hacerlo. Así que tenemos esto. A ver, otro. Aquí, cuando A y B sea 1, 1, 1 y C 0 me da 1. Así que bajamos esto, 1, 1 y miren, ya 1 me sale. Bueno, si son muy precavidos, ya cualquier cosa que presione me va a dar 1, porque todos son 1, excepto cuando estén apagados. Bueno, esa es la lógica. Ya. Algo más para terminar es que no necesariamente tengo que hacer esto, ¿sí o no? Igual estoy haciendo dos de estos compuertos. ¿Qué pasa si quiero hacerlo en uno nomás? Y ahí es donde entran los integrados. A ver si lo tengo acá. Bueno, no lo tengo. Disculpen. Ya, aquí está. Si recuerdan que hemos explicado acerca de los compuertos que se ven en la vida real, acá está. A ver.
Han visto que hay 3 de entrada y uno de salida. He usado 2, así que como veo que hay más, puedo usarlos. Por ejemplo, y el Proteus me permite. Miren, aquí ya lo tengo. El 7411. O sea que si tengo una multiplicación con 3, puedo fácilmente usar esto. Vamos a ver si acá en el Proteus podemos encontrar uno, pero con sumador. Y para eso tengo los nombres de acá, que sería el 4075. Vamos a ver si el Proteus lo tiene. Abrimos y lo buscamos. Y mire, sí lo tiene, aquí está. Así que en vez de usar estos 3, los borro y los reemplazo con esto. ¿Ves? Más sencillo. Y ya solo estoy usando un integrado. Un compuerto. Y ya está. Le doy chi y mira lo mismo, ¿sí o no? Ya me da uno, me da uno, me da uno. Ahí está. Ahí está, muy sencillo. Sabiendo los nombres de los integrados, que sería el 4075, que está acá, puedo fácilmente usarlo. Y ya, la compuerta AND, aquí está. Y OR, ¿cómo lo puedo encontrarlos? También se pueden encontrar como el 7408 y el otro que no lo he puesto es el 7432. Aquí está. Es lo mismo, solo que estos pertenecen a los integrados en los circuitos. Ahora lo vamos a ver en la parte física. Ya. Ahora, a continuación, vamos a hacerlo en la parte física. Y para eso voy a usar, aquí está, el 7408, ya que es lo que tengo, y el 7411. Y como ahí pueden tomarle fotos para ver cómo funciona. Ya. Lo que voy a hacer es conectarlo un positivo acá y acá en GND negativo con los cables para luego usar solamente estos dos. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es un ejemplo de esto, A más B más C. Así que al tener estos dos, puedo usar solo esto y esto para que me dé una suma, que sería A más B. Y este A más B se va a ir por acá, para luego sumarle un C y que este salga de acá y nos dé la suma A más B más C. Y así comprobarlo mediante un LED. Ahora sí, dejo de compartir pantalla y voy a prender mi cámara. Bueno, ya está prendida mi cámara, así que vamos a ver el funcionamiento de esto. Y para ver esto, acá tengo. Este es un mini protobar, es más pequeño, pero no va a servir para hacer este ejercicio. Ya lo tengo todo armado, ya que si lo hacía ya nos íbamos a demorar mucho y ya no quedaría tiempo. Así que, como pueden ver, estoy usando este es un display. El de acá es un cátodo, así que lo vamos a usar. Aquí está, alimentando una parte de acá y en el GNDA aquí. Para explicar un poco rápido acá, estos interruptores servirán como las variables. El primero es A, el primero es B y el tercero es C. El cuarto no importa. Aquí está lo que nos interesa, el integrado 7408. No se puede ver mucho, pero
Como les expliqué anteriormente, este es. Lo que dije que voy a unir acá el A B y lo voy a unir en el otro lado para sumarlo con el C, que está acá. Así que lo usamos y vamos a ver cómo funciona. Para eso voy a usar unas pilas. Así de rápido. Los conectamos. Uno aquí, el otro. Y miren, ya está prendido. ¿Sí o no? Ahí está. Si lo pongo todo cero, se prende. Se apaga. Y ya está prendido. Entonces, hemos visto cómo funciona adecuadamente sin ninguna interrupción. Ya bueno, otra cosa es que los cables también puede ser un poco difícil porque los cables a veces no pueden funcionar bien. Pero veo que funciona adecuadamente. Ahí está. Ahí está. No cambia nada. Ahí está. Ya. Ahora dejamos esto. Y acá hay otro ejemplo. Este también es otro, pero vamos a ver cómo funciona con solo dos. O sea, ya. Podemos conectarlo así. Y el otro que está acá. De esta manera. Ahí. Así. Acá y B acá. Y esto nos va a dar una suma, que sería el tercer pin acá, que está acá. Bueno, a ver. Ahí está. Y lo pongo acá. Y ya está conectado. Decimos que A más B se va acá y va a alimentar este LED. Vamos a ver qué pasa ay, si lo alimento. A ver. Ya bueno, no sucede nada porque bueno, tal vez el internet está mal funcionando. Ah, ya está. Bueno, aquí quedaría como un circuito, un pequeño circuito que he hecho. Obviamente hay más avanzados, como poner, por ejemplo, tu nombre en un display, como tenemos acá, que si usamos más integrados podemos formar una letra. Esto lo vamos a ver la otra semana. Así que este es un pequeño ejemplo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Ahora le doy paso a mi compañero para que siga en la clase. Así que nos vemos. Buenas, voy a compartir yo mi pantalla ahora. Listo. Ya. Ya, comenzaremos ahora con hacer la simulación del Tinkercad, de acuerdo a lo que hicieron mis compañeros. Sí, ahora es la simulación en la vida real cuando estás armando un circuito de verdad con un Tinkercad. En este caso será con el 7408 y la compuerta 7432 de ambos. ¿Se ve batalla? Ya, vamos. Vamos a sacar un LED, unas resistencias, en este caso. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo de la compuerta, de esta de la compuerta OR, de acá. ¿Sí? Vamos a sacar lo que es un pulsador, que son los dip switch.
un 7404. Recordemos que así se vería un 7404, las compuertas que son OR, las compuertas OR, y el 7432. Estos serían aquí. Vamos a sacar otro de plaquita. Aquí en este caso va a estar el 7432. Y vamos a sacar el power. Ya. Ahora sí vamos a conectarlo. En este caso vamos a hacer lo que son el comporta ND, que son las dos entradas y nos tiene que dar una salida. Dos entradas, una salida. Sí, vamos a hacer lo que es el, el producto. Bien. En este caso vamos a alimentar la fuente, daremos positivo y daremos negativo aquí. Bien. Eso. Esto vamos a conectarlo aquí también. Sí, vamos a conectar esto. Algo que quisiera comentar es que cuando estés armando uno en la vida real, tienes que alimentarle una fuente en el pin número 16, que es la fuente de positiva, y el pin número 8, que es para la Tierra. Tienes que alimentarlos con positivo y negativo a estos para que pueda alimentarse y se activen las compuertas. Ahora vamos a empezar. Así, otra cosa más que quiero mencionarles es que cuando estés armándolo en la vida real, tiene que estar una resistencia con menor voltaje. Aquí le pondré un K. Puedes poner 330 ohmios si gustas, 500 ohmios, pero la cuestión es que tiene que ser resistencias acá. Debes colocar resistencias. ¿Por qué? Recordemos que lo que le mencioné antes, el power up y el power down, ¿se acuerdan? Que al momento que estemos alimentando esto, el circuito tiene que reducirlo para que nos dé una resistencia valor como 1, con tal de que la resistencia mayoritaria no queme este LED. No debe quemar este LED. ¿Sí? Voy a mostrarles. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿Por qué lo coloco acá? Les muestro. Vamos a dar un ejemplo, 7408. Por esto. Este ejemplo de archivo. Vamos a ver. Bien. Verán. Cuando estés con 7408 tienes que alimentar la fuente de positiva y la fuente negativa. Pero después de eso, tienes que conectar el cable por donde estarán las compuertas. Aquí. En el 708 hay 4 compuertas internas integradas. Hay varias también, dependiendo de qué compuertas estés utilizando. Pero vamos a enfocarnos en el 408. Aquí en el 408, cuando estés alimentando A y B en las entradas, te dará la salida que tú en la compuerta 3, como se ve aquí. Esta es la compuerta A, esta es la compuerta B y esta es la salida, como se ve aquí. Sí, después, ahora vamos a conectar esto y en este LED y le ponemos su resistencia también, una resistencia más. Voltaje, le tenemos un voltaje de 5, sí, 5 voltios. Ahora vamos a iniciar la simulación. Espera, no hice mal, hice mal. Me equivoqué, este no es un 7404, este es un 7400. Este no es. Disculpen, disculpen. Ahora sí. Start Simulation, a iniciar. Ahora sí. Sí, estaba bien ahora. Aquí está entrada. Sí, ya está, ahora sí. Ya verán. Según en las compuertas del 7408, el 7408 tiene que ser una compuerta lógica de 1 por 1, 0 por 1, como está en la tabla. Compuerta OR. Digo compuerta AND. Sí. 0 por 0 tiene que darte 0, 0 por 1 tiene que darte 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1.
Entonces, según en esta gráfica de la compuerta AND, si le doy en la entrada aquí a 1 y la B le pongo 1, se tiene que prender en ese recurso, como se ve acá en la tabla. Aquí se ve que está prendiendo, no tiene que ser de 1, y eso nos está dando el 1. Ahora vamos a comenzar con el 74032. Vamos a hacer lo mismo del circuito, vamos a poner resistencias. Estamos simulando. Voy a poner esto, voy a poner esto. Lo mismo es el 7432. En el 7432, cuando tú estés operándolo, tienes que ver el datasheet o ver la compuerta de cómo está representado. Acá están estas son sus 3 pines. Las 2 primeras son sus entradas y la tercera es la salida final donde va a estar. Vamos a hacerle un LED, colocarle un LED para probarlo. Que esté según siguiendo como dice la compuerta del logo. Vamos a ver. Vamos a alimentarlo. Le pondremos alimentación. Vamos a alimentar a esta entrada. Vamos a darle alimentación a esta segunda entrada. Y le pondremos una salida aquí. Muy invertido esto para que esté. Recuerden que el CATI es negativa y ánodo es negativo y cátodo es positivo. Ya, y alimentamos la fuente, ¿verdad? Ahora entonces, por lógica, la compuerta lógica a OR nos tiene que dar una suma. Entonces, en todo caso, si prendemos esto, esta entrada de acá con respecto a la compuerta OR nos tiene que dar 1. 0 en 0, vamos a activar la simulación y ya. 0 en 0 nos tiene que dar 0. Está funcionando, 0, ya está hecho. Ahora, si vamos a darle 1 a la entrada B, que está aquí, este switch 2x2, nos tiene que encender. Esperen, algo me faltó. La fuente aquí, la tierra acá. Disculpen. Listo. Ya. 0, 0 te tiene que dar 0. Ya está. Ahora, si encendemos uno de estos dos switches, nos tiene que prender el LED. A ver. Prendió el foquito. A ver, por con otro. También prendió. Y si prendemos ambos, la luz se mantiene encendida. Estas compuertas lógicas pueden ayudar para que puedan hacer interruptores. Puedes usarlo para hacer la ilustración. Esto, las dos funcionan siguiendo tales. Yo te recomiendo que cuando quieras hacer un circuito, primero sigas unos pasos. Cuando estás haciendo un circuito, debes ver las compuertas de ambos, tanto del AND como la compuerta OR. Tienes que ver sus compuertas para que puedas ver qué te tienen que dar en el resultado final. Para eso entran las tablas también. Recuerda las tablas. En la clase anterior hemos hablado de las tablas, que era su método matemático, el sistema matemático de las tablas. Al saber esto, puedes aplicarlo también con esas compuertas en las tablas para que puedas aplicar el circuito. Bueno, eso sería todo por mi parte. Esta parte de Tinkercad es la simulación de cómo es armado. Recuerda que varía mucho tu compuerta dependiendo qué número es. En el Tinkercad no hay de entradas de las 3 entradas que mostró mi compañero de 450, de 3 entradas y compuertas. No hay de esas compuertas que tienen, como esto, 3 entradas y una salida. No hay de eso. Ya estuve buscando, averiguando, en el Tinkercad no hay. Solamente ponen lo básico para los circuitos. Pero eso no implica que puedas improvisar, porque también puedes usar estas compuertas para que para que puedan funcionar como 3 entradas. Es de acuerdo al estudiante cómo aplica su criterio. Pero ya, como decía, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por participar en esta clase. Y antes de que termine la clase, voy a pasarles el link. Les pasaré el link donde tienen que llenar sus datos y en la encuesta de la asistencia. Un momento, por favor. Ya está. Aquí está la encuesta que está para. Llénenlo para que puedan registrar su asistencia. Y bueno, bien claro, nos indiquen qué podemos mejorar, qué cursos podemos agregar también. Vamos a decir, si es posible, trataremos de ponerlo.
Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por participar en esta clase. Nos vemos hasta la próxima semana que continuaremos con álgebra booleana y con otras compuertas más. Gracias.